Entonces seguimos con nuestro siguiente panel. Luis Fernando, vuelve y nos acompañas, por favor. Andrea, si quieres nos presentas nuestros panelistas. Muy bien, entonces Credit and Disruption, gestión estratégica del riesgo de crédito, el nuevo entorno digital, y destacamos tres factores que sin duda van a ser claves: data, human, digital, en la economía con énfasis, igual vamos a hablar de todo crédito, en la economía popular y el crédito productivo. Entonces invitamos a Julián, invitamos a Mareigua con Francisco, Luis Fernando que nos va a acompañar también como moderador. También adelante acá, este es su escenario. Julián, también ya te vemos. Ah, acá estás, listo. Entonces, si quiere Luis Fernando en el centro, o bueno, como se quieran acomodar. Bueno, entonces, muchas gracias Francisco, Julián, por acompañarnos. Empiezo con orden alfabético de FGH y J. Francisco. Francisco es economista e ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con una maestría en economía y estudios en gerencia estratégica de mercadeo y ventas también de la Universidad de los Andes. Tiene una amplísima experiencia en el sector financiero, habiendo ocupado cargos de relevancia en entidades como Fitch Ratings, la Federación Nacional de Cafeteros, Millicom, Ministerio de Agricultura, presidente de Banco Agrario, Oliver Wyman y ETB. Actualmente Francisco es, no solamente gerente, sino fundador de Mareigua, empresa líder en soluciones de información y modelos analíticos con presencia en Colombia y en México. Bienvenido, Francisco. Y Julián Bolaños es director de riesgo de crédito del Banco Contactar. Julián tiene más de 32 años de trayectoria en microfinanzas y un propósito absolutamente claro, que es impulsar el progreso sostenible de Colombia. Julián lidera la estrategia de riesgo desde la creación de políticas hasta la implementación de modelos analíticos, con un enfoque que equilibra datos y relaciones humanas, alineado con el compromiso de Contactar de empoderar a las microempresas y a los microempresarios en áreas rurales y de apoyar su crecimiento con tecnología inclusiva. Su experiencia abarca bancos como Citibank, Colpatria, Scotiabank, Banco Agrario, lo cual le permite aportar una visión integral para hacer del riesgo de crédito una herramienta de desarrollo en la economía popular y un motor de inclusión y de sostenibilidad. Pues hay varios elementos acá en la introducción que son muy sugestivos para la conversación que vamos a iniciar y la que acabamos de tener frente a temas de economía popular, los desafíos y los retos para nuestra industria. Entonces, bienvenidos y bueno, empiezo con esta que es una pregunta para los dos. ¿Cuáles son las principales tendencias que están marcando un camino de evolución en el mercado financiero, especialmente la gestión estratégica del crédito? ¿Y dónde están viendo ustedes las principales transformaciones en momentos de cambios? Bueno, pues muchas gracias por la introducción, por la invitación a Beatriz. Entonces, pues nosotros en Mareigua, básicamente, como decía Luis Fernando, lo que trabajamos son soluciones de información y modelos analíticos, y yo creo que ahí está gran parte del reto y de esas tendencias, es obtener más y mejor información y más rápidamente. Creo que esto va muy de la mano con la digitalización y la automatización de procesos, que es un gran reto, además que también le pega a la economía popular, que yo creo que uno de los grandes desafíos de la economía popular es precisamente eso, la falta de información, los scores alternativos, poder, digamos, entender cómo es el comportamiento del consumidor. Entonces yo diría que las tendencias son esas, son temas digitales, temas de automatización, uso de data alternativa y de analítica avanzada, todo el tema de gestión de riesgo en tiempo real. Hoy parte de nuestros ANS y de lo que nosotros vivimos es la necesidad del cliente por dar esa respuesta en 2 segundos. Si no tiene la respuesta en 2 segundos, probablemente es un lead que pierde. Entonces, la necesidad de tener esa información rápido y que sea una información confiable para que la persona pueda tomar el crédito o la entidad pueda tomar la decisión de prestarle o no, creo que es un tema pues, muy relevante y que está como en punta de lanza. Todos los temas de inclusión,
Hoy digamos que creo que más que siempre se habla de inclusión. Yo muchas veces creo que excepto entidades como, de acuerdo, entidades como el Banco Agrario o entidades, digamos, más microfinancieras que realmente están muy metidas en la inclusión, hablan mucho de inclusión de dientes para afuera, pero en realidad no se meten al barro. Hoy todos hablan de inclusión y todos dicen que vamos a trabajar en la inclusión. Yo creo que hay un reto muy grande. El número que ahorita nos decían en el panel anterior del 35% con acceso a crédito, creo que todavía muestra una gran brecha y un camino muy grande por hacer. Y el tema de personalización, ese es otro tema que también está muy de moda. Este año lo he oído muchísimo, creo que con los temas de inteligencia artificial también se ha discutido mucho cómo se puede empezar a tener un servicio más personalizado, una oferta más personalizada, y eso creo que es otro de los grandes retos. Entonces, pues así pasando muy por encima, yo diría que en este momento son como los puntos que veo más relevantes e importantes de cara a las nuevas tendencias. Gracias, Francisco. Julián, frente a ese tema. Pues les cuento que coincido con un concepto que es bien importante, creo que es recurrente en los diferentes foros, que es la digitalización. Es un elemento que está presente en todos los segmentos de la industria y en lo que hablamos puntualmente en finanzas. Yo creo que podría contribuir de cara a la conversación lo que significa la digitalización y la inclusión financiera en lo que es precisamente los segmentos productivos rurales. Porque estos segmentos necesitan precisamente un tema de acompañamiento y confianza. Para poder llegar a esto, no necesariamente es irnos a un tema de digitalización plena, donde el factor humano desaparece. Es un tema que lo complementa de una manera enorme. ¿Y por qué es? Porque cuando se mantiene el modelo relacional, cuando se entiende al cliente y sus necesidades, cuando se logra llegar a esos segmentos donde normalmente, ahorita mencionaba, no se entra en el barro, desde la distancia se puede tener una apreciación que es absolutamente diferente a la realidad. Estando en el campo podemos realmente ver estos clientes cuáles son las particularidades y las necesidades que tienen. Entonces, procesos de digitalización y de inclusión financiera son los que han permitido que podamos acercarnos a esa población productiva, principalmente rural, no desligándolos del modelo relacional para mantener esos lazos de confianza y de acompañamiento que tienen que tener precisamente estos clientes en estos segmentos. De cara a las preguntas, siempre quería tener un elemento claro, y es cómo eso se traduce en ejemplos. Yo soy ingeniero de sistemas, entonces intento abstraer todo este tipo de conversaciones, y es cuando se va a la cima de la montaña, como decimos en la organización, y creo que es un tema que ya se generaliza, generalmente no hay internet, no hay señal. Entonces, ¿cómo llevar estos procesos de tecnología, de digitalización a la cima de la montaña cuando no hay señal? En el caso, por ejemplo, de nuestra organización, desarrollando un software que opere offline. En los celulares que tienen los asesores comerciales, acercan a los clientes a la cima de la montaña, pueden llegar a realizar procesos de inclusión financiera sin necesariamente estar conectados en tiempo real en Internet. Entonces hacen toda esta gestión, y cuando tengan acceso a Internet, eso se linkea y permite que se actualice la información de tal forma que pueda darse una respuesta al cliente en un tiempo que, si bien es cierto, no logramos hacerlo online por las particularidades y complejidades que ofrece nuestro país, sobre todo en las zonas rurales, sí permita que la gestión sea muy eficiente y muy cercana de cara a lo que es el contacto con el cliente en esas zonas lejanas. Entonces me parece que dos elementos claves son lo que es la digitalización y lo que es la inclusión financiera, sobre todo lo que tiene que ver con estos segmentos productivos rurales. Pero entonces, ya que mencionas el tema del segmento, ¿cuáles en tu opinión son 3 premisas de éxito para dinamizar el crédito productivo y 3 errores o 3 oportunidades de mejoramiento que hay que evitar en la gestión del ciclo de riesgo de crédito en ese segmento? Listo. Para mí el primer punto, y creo que es clave, yo sé que suena como una frase cliché en el mundo de las microfinanzas y en general en la banca, pero es el conocimiento del cliente. Y en este caso es el entendimiento del ciclo productivo de los segmentos. No es lo mismo prestarle, pensemos en lo que son los micronegocios en Colombia. Me acuerdo la encuesta del DANE hace unos 2 años hablaba como de 5.8 millones de micronegocios en Colombia. De esos 5.8 millones, el 38% son comercio y casi el 22% es segmento agropecuario. Estamos diciendo que el 50% de los micronegocios en Colombia
están en comercio y agropecuaria. Cuando uno busca a través de una metodología única atender los dos segmentos, puede llegar a fallar. No es lo mismo atender un comercio que atender un segmento agropecuario. Y el segmento agropecuario tiene las siglas, ¿no? Agro y pecuario, segmentos diferentes. Entonces, el entendimiento del ciclo productivo creo que es fundamental. Eso me lleva al segundo punto que parece que es vital, y es personalización sin complicación. Si yo tengo que acercarme a un cliente que tenga que tener una dinámica agropecuaria, es un cliente que está en una zona rural y es un cliente que ya es conocido, lo puedo atender con un modelo de tal manera que yo pueda llegar a personalizar la atención lo suficiente para no hacer un modelo muy complejo de atención. O puedo llegar a tener un cliente que es justo lo contrario, un cliente del sector comercio que está en una zona urbana y es un cliente nuevo. Modelos completamente diferentes. Y el tercero, de cara positivo, yo creo que es un tema que a veces entra en el cliché, pero es la educación financiera. Son clientes que requieren mucho acompañamiento, mucha confianza, mucho entendimiento, que ellos sepan con claridad, si me permite el término, en qué se está metiendo. Y ese factor humano, una persona que interactúa con ellos, que les explica, que les da a entender, es fundamental. Y a veces suena clichudo, pero este tema de educación financiera es fundamental. Creo que son 3 elementos de éxito. Y para no alargar mucho de lo que significaría esos 3 diferentes, yo creo que es como complementario. Entonces, mire que diría lo que es rigidez. Cuando pensamos en un modelo... ¿Rigidez en a qué te refieres? En las condiciones de crédito. Cuando usted tiene un cliente que está muy limitado en las condiciones, en las frecuencias de pago, por ejemplo, pues el cliente, sobre todo el segmento agropecuario, que está proclive a las dinámicas de riesgos climáticos y demás, pues puede llegar a fallar en algún tipo de pago. Y esto no debe repercutir necesariamente que el cliente empiece a rodar para llegar a un default. Yo creo que es un tema bien importante. El segundo es ese seguimiento continuo. Suena clichudo, pero de nuevo, si un cliente se tiene un contacto continuo, puede llegarse a detectar temas con anticipación y no esperar que necesariamente caiga una situación de impago, el poder tener ese contacto con el cliente. Y por último son esos temas de transparencia, va muy de la mano, y es qué es lo que significa que en términos de educación financiera el cliente sepa y tenga confianza que el servicio financiero que se le está dando es acorde a su necesidad y no necesariamente está buscando una venta o un éxito pues, en términos de colocar el crédito, sino que él sienta que se está atendiendo la necesidad a través de la cual pues con este crédito está buscando solucionar. Me dan pie para empezar a polemizar, porque cuando habla Francisco hace un rato de inclusión financiera y cuando hablas ahora, Julián, del tema de educación financiera, pues uno instruye al que no sabe y adopta como una posición de que nosotros sí sabemos y tenemos que ir a educar. Nosotros sí incluimos y tenemos que ir a incluir a los que no están incluidos, cuando pues hay indicadores macro que nos dicen que los esfuerzos que hemos hecho en los últimos años, todos necesarios, han sido insuficientes. Y ahora, frente al tema de las condiciones del país en el que vivimos, el momento en el que vivimos, y con los focos, por ejemplo, de economía popular, ¿cómo hacer, Francisco, para que del discurso de la inclusión, el discurso de la educación, incluso a veces hasta del maniqueísmo de la educación, se pase a impactar efectivamente en el momento, en los lugares en los que corresponda, sin caer en ese riesgo moral de que no es un subsidio, sino es un crédito? Es una muy buena pregunta, yo no sé si hay una respuesta. Yo digamos que ahí, uniéndolo un poco con el panel anterior y con lo que estamos hablando, hace un par de semanas tuve la oportunidad de participar en un reto era como tendero seguro, y básicamente era financiar al tendero y ofrecerle un seguro. Y la idea suena súper loable, y si uno lo mira, realmente el tendero no hay que ir muy lejos. Yo siempre digo que para la inclusión financiera uno puede ir a San Victorino y a Corabastos. Ahí está el ejemplo clásico de cómo puede uno encontrar por qué usan el gota a gota, por qué solo tienen efectivo. O sea, no tenemos que ir ni siquiera a la cima de la montaña, puede ser Bogotá y ensayar. Y con los tenderos es un poco lo mismo. Parte del reto que yo decía, pues nosotros estamos participando con un grupo en donde básicamente nosotros entrábamos a poner el score alternativo y empezar a construirlo, porque además hoy no hay mucha información, pero me encontré con una realidad, y que se une también con lo que discutían ahorita con la Sobancaria, y era el tema de las garantías y un poco
el paradigma que tenían las instituciones financieras, sobre todo era: yo entro si el gobierno me ofrece una garantía del 80%, entonces le está prestando esa garantía y no le está prestando al negocio. Entonces, y al final eso nos lleva a una trampa en donde si la persona por X o Y motivo decide, listo, yo voy, pero no me está interesando realmente financiar a la persona en las condiciones que es, sino en el negocio. Y creo que eso se une a la dificultad que tienen estos créditos, que son de bajo monto y con una carga operativa altísima. Entonces tienden a ser operaciones poco rentables o poco atractivas para los bancos, excepto los que tienen una visión más microfinanciera o que son un banco estatal que tiene que entrar a solucionar un problema de mercado. Entonces yo creo que ahí hay todavía mucho por hacer. Sin duda el crédito pues es muy necesario. Creo que el gota a gota, hablando en algún momento con un equipo de bancos, les decía: mire, nosotros tenemos esto súper diagnosticado. La persona que no llega al crédito formal es básicamente porque se autoexcluye, porque le da miedo ir al banco, porque le da pena, porque le da pereza, porque el otro le presta suficientemente rápido, entonces tiene la agilidad de dice: ah, venga, yo le presto, y porque conoce su negocio. Entonces mañana aquí tiene la plata, tome, yo sé que usted mañana me puede pagar, y obvio son unas condiciones que no deberían ser, pero al final le solucionan. Entonces yo creo que el reto para formalizar a todos esos sectores es lograr eso, lograr entender el negocio, entender los tiempos, tener la agilidad y, digamos, independizarse un poco del tema de las garantías y pensar más en esto. Yo le voy a prestar hasta porque sé que es un negocio de funciona, que respalda la operación, y no estar pensando en la garantía como un colateral sine qua non para poder hacer la operación de crédito. Okay. Julián, de ese tema, ¿quieres adicionar algún comentario? Ahora, entonces entremos al tema de inteligencia artificial, que quiero oír tu opinión, tu apreciación frente a cómo ves algún campo concreto de aplicación en el corto plazo para temas de gestión de riesgo de crédito con inteligencia artificial, si al interior de tu organización lo han empezado a implementar, cómo van en ese proceso que es bien interesante. El tema tiene muchas vertientes y muchos alcances. De cara a lo que significa la implementación de inteligencia artificial, al menos desde el riesgo de crédito existe una preocupación, y es la calidad de la data. Para tomar decisiones con buena data, creo que todos sabemos que puede ser relativamente, digámoslo, seguro. Pero todos sabemos que en el día a día la calidad de los datos con los que contamos para tomar decisiones no es la mejor. Ahora imaginémonos entonces involucrar en dinámicas de riesgo, de aprobación, inteligencia artificial con data errada. Como hay un término en ingeniería industrial: garbage in, garbage out. No funciona. Pareciera que para podernos acercar a implementar estos modelos de una manera realmente asertiva y que contribuya, tendríamos que empezar por el primer paso, y es tener data adecuada. Yo tengo un tema que tengo muy presente, me impresiona porque me parece que es un ejemplo muy diciente. Hay unas tragedias aéreas que se han dado a través de un avión que se llama el Boeing Max. No sé si lo han escuchado. Es el último modelo de aviones que sacó Boeing, que tuvo una serie de 2 accidentes seguidos el mismo año, que eso estadísticamente es improbable. O sea, volar es el sistema de transporte más seguro del mundo. Se cayeron 2 en menos de un año. Hicieron todo el avance de lo que significaba que podía pasar que un avión con lo último de tecnología se cayera. Encontraron que el Boeing, para lograr un grado de optimización en el funcionamiento de los motores, le cambiaron la estructura del avión y funcionaba con un sensor en la punta que permitía que el piloto, como el centro de gravedad del avión había cambiado, si el sensor marcaba un punto, el avión lo corrigiera. Los sensores salieron defectuosos y en las grabaciones está el piloto corrigiendo. O sea, el piloto obviamente estaba viendo: me voy a caer, y el sensor le estaba diciendo que estaba inclinado, que se podía caer. Entonces los accidentes se dieron por un sensor defectuoso. Todo el sistema de software, todo el control de calidad, todo, pero un sensor defectuoso y 2 aviones se cayeron con todas las consecuencias. Entonces los temas de inteligencia artificial yo creo que son muy valiosos, plantean una posibilidad a futuro enorme, pero yo creo que antes de llegar a eso estamos hablando de cómo tomamos decisiones con la calidad con la cual tomamos hoy o tenemos disposición.
Y como tercero, yo creo que el tema de inteligencia artificial está absolutamente embebido en todo. Les puedo decir, les cuento una incidencia. Venía para acá, las preguntas que seleccioné, yo tengo un desorden de atención brutal. Vengo a hablar de riesgo de crédito, les hablé del Boeing, de un avión. Cogí ChatGPT y le dije, venga, voy a hablar con ustedes, estas son las preguntas, estas son mis ideas, ayúdenmelas a organizar, a articular. Y me las ayudó a articular y decir, oiga, este es el discurso de lo que quiero dar a entender como persona, en mi conocimiento, pero que sea lo más claro posible. Entonces, estoy seguro que todos estos elementos nos van a permitir hacer mejores segmentaciones, entender mejor a nuestros clientes, administrar mejor riesgo de crédito, la originación, la cobranza, pero nos plantea la gran incógnita, la capacidad que tenemos de tener datos adecuados para la toma de decisiones y que no estemos negando clientes buenos o aprobando clientes que en su capacidad de pago o endeudamiento no les sea posible asumir. Sí, y cómo seguir cerrando brechas en un país que necesita cerrar brechas en todos los órdenes. Que no y que superemos aquel dicho del siglo XX de que los bancos prestaban el paraguas cuando no estaba lloviendo. Le prestamos al que tiene. Al que te demuestra que no lo necesita. Exactamente. Bueno, Francisco, antes de hacerte esta pregunta, enlazo con la razón por la cual Beatriz también pues, me invitó alrededor de lo que ha significado un esfuerzo en los 2 últimos años para la firma de acompañar estructuraciones de finanzas embebidas, en los que con la tecnología de la que hoy disponemos, con la inteligencia de la que hoy disponemos, como industria, como sector financiero, de las necesidades que hay que satisfacer, pues se pueden integrar muchas cosas alrededor de anticipar las necesidades de un cliente, de tener ya las herramientas de su conocimiento, de poderle brindar un portafolio de inclusión no solamente orientado al crédito, sino a otro tipo de servicios financieros como el ahorro, la inversión, el aseguramiento, y no convertir el crédito como en el fetiche de que la única forma de incluir financieramente a alguien es embutiéndole un crédito. Ojalá micro, ojalá costoso. Entonces, ¿cómo ves, Francisco, con esta introducción, el Open Finance, el Paytech, cómo avanza el país frente a estos impulsores de disrupción, teniendo en cuenta que el siglo XXI empezó ya hace 24 años? Bueno, pues yo ahí creo que en Open Finance, nosotros somos unos fans del Open Finance, digamos que de cierta forma creemos que nosotros hacemos hoy Open Data sin incluir a los bancos, porque nosotros básicamente lo que hacemos es decir a múltiples fuentes de información, recolectamos los datos y se los entregamos a un tercero y compramos esa información. Entonces realmente estamos uniendo las puntas sin tener a los bancos. Creo que en Colombia se ha hecho una buena tarea. Normalmente cuando uno mira América Latina, Brasil es como el que lidera el tema, México estaba muy avanzado y después Colombia, México paró. Vemos que López Obrador paró el tema completamente, hicieron una ley fintech y ahí se quedó. Y Colombia ha seguido avanzando. Creo que eso es un primer gran paso. De lo que he oído mucho en el tema de Colombia fintech, sobre todo en las fintechs que están como más tratando de empujar el tema, es que del discurso y de todo el proceso de decir que es una necesidad y que todos deberíamos abrirnos a que eso realmente se materialice, hay un paso muy largo. Entonces creo que ahí todavía hay mucho por hacer. Creo que hay unos temas de estándares de seguridad y de manejo de la información que todavía son un reto muy grande. Cuando hoy no miran los bancos, Bancolombia tiene unas APIs disponibles, pero realmente es información súper limitada, entonces le pone a uno la información a 90 días de las cuentas de ahorro, pero no más. O sea, si uno va y le dice, entrégueme toda la información del pasivo, del activo, eso sí ya no. Entonces también creo que todavía es para salir bien en la foto, pero donde hay un espacio bien grande donde todos deberían decir, venga, colaborativamente vamos a poner esto, y además entender que el dueño de los datos es la persona, no es la entidad. Y no es, ahí yo creo que todavía nos falta pues avanzar. Creo que sin duda es un punto que viene y que funcionará, y que yo creo que sí es una forma de superar barreras como el que existe hoy para el tema de inclusión financiera y para el tema de la economía popular. Que en la medida en la que yo realmente conozca a la persona, pues puedo ofrecerle productos y servicios que le funcionen. Y he visto también una tendencia muy grande, y uniéndolo un poco con el tema del Paytech, como que la idea de hoy un poco la obsesión es, yo quiero saber si tiene una cuenta en Nequi donde hay plata para poderle prestar. Y creo que ahí también hay un paso muy largo, porque si yo tengo una cuenta en Nequi y me entra un recurso, eso no quiere decir que
que realmente sea mi capacidad de pago, que yo de ahí pueda realmente entender cuál es la capacidad de pago de la persona. Pero pues sin duda es una herramienta que sirve para conocer. Entonces creo que ahí todavía pues hay mucho por hacer, mucho por escribir. Creo que vamos en la dirección correcta en la medida en la que se esté reglamentando. Creo que a la superintendencia financiera y a la URF todavía les toca apretar un poquito más las tuercas y acelerar un poco el tema para que no se quede solo en el discurso, sino que realmente el tema salga a flote. Con las finanzas embebidas, pues nada, yo estoy muy de acuerdo con la visión de que hay un espacio muy grande, es mirar cómo se pueden incorporar nuevas oportunidades y nuevos servicios financieros. Creo que con los temas de fintechs y en general de plataformas de comercio electrónico y demás, pues hay mucho por hacer. Creo que Rappi, Mercado Pago son un ejemplo de todo lo que se podría hacer por ahí. La personalización, la accesibilidad, creo que aquí lo mismo, como hablábamos ahorita, el tema de la escalabilidad y de que la tecnología permita que eso funcione y se pueda escalar, pues es un reto grande, sobre todo el internet. Yo creo que ahí también tenemos una deuda muy grande. Hoy hablamos de una cobertura del internet del 99%, pero si uno sale ahí sí a la cima de la montaña o a la circunvalar, se le pierde la señal. ¿No? ¿Qué hace? Entonces tratar de llegar a un mundo digital en donde uno dice que todos los servicios y todo lo tiene digitalizado, pero se queda sin señal. Cuando sale de la plaza del pueblo, de Zipaquirá. Entonces creo que ahí, pues, si uno se va un poquito más lejos, es un tema que todavía hay un reto grande. Y con el Paytech también creo que hay un tema muy interesante. A mí me sorprende la cantidad sobre todo de fintechs, pero en general de emprendimientos que están asociados a los temas de billeteras y soluciones de pago. Creo que Nequi y DaviPlata son el mejor ejemplo, que realmente es una cosa monstruosa. Cada una tiene más de 15 millones de clientes, entonces realmente han logrado lo que no logró la banca en mucho tiempo. Y creo que hoy uno realmente el QR, a mí me gusta mucho montar en bicicleta y hace 7 años o 10 años recuerdo mucho que salí con un amigo y me dijo que no tenía ninguna tarjeta de crédito para comprar un salpicón en el Alto del Vino, que está loco. Hoy uno en el Alto del Vino paga el salpicón con un QR. Entonces creo que ese avance ha sido grande. El señor de los aguacates recibe el QR. Entonces finalmente sí se ha ido dando como esa adopción, que yo creo que es una cosa muy buena. Creo que aquí pues el reto es que se adopte más, que la gente realmente lo empiece a usar, que no lo vea como un enemigo, sino como un amigo, y que eso también ayude a bajar el uso del efectivo. Y creo que lo que viene con el breve también es hay mucha expectativa. Yo creo que lo que está haciendo el Banco de la República va muy bien. Cuando uno oye el caso de Brasil, por ejemplo, oye a un David Vélez diciendo que mire Brasil cómo pasó de tener una inclusión de crédito del algo parecido a Colombia, 30-35%, a que hoy el 70-75% de la población tiene acceso al crédito, pues suena muy bien. Él es muy de la idea de que liberen las tasas de interés y que eso permita que entonces vaya uno a colocar créditos al 150% porque ahí compensa la pérdida. Creo que eso ahí también tiene tanto de ancho como de largo. Están tratando, supongo, de replicar el esquema aquí, por eso está como esa cruzada de liberar la tasa de cambio. La tasa de usura, perdón. Pero creo que realmente pues el tema de los pagos digitales funciona. He oído también mucho como una oposición por debajo de la mesa, donde la idea es, bueno, Transfilla ya existe, podemos movernos con lo que tenemos y al final pues se pueden salir palos a la rueda y que el breve pues no avance como debería avanzar. No sé, digamos que creo que hay un reto grande para que eso salga adelante y pues vamos a ver, ¿no? Creo que todo lo que haga que las cosas se faciliten y que la gente realmente se formalice, muy bien. Usted muy diplomático, yo menos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con liberación de tasa de usura por un lado y por otro con que los pagos interbancarios puedan ser interoperables, gratuitos y obligatorios, para que no nos pase lo de México y más bien nos pase lo de Brasil, porque llevamos, pues, por lo menos toda mi generación, avanzando en la dirección correcta, pero no a la velocidad en la que el país lo necesita. Julián, frente al tema, una perspectiva de riesgo en términos de los riesgos ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Cómo ves todo este tema de sostenibilidad en nuestro hoy, en nuestro aquí, nuestro ahora? ¿Cómo riman? ¿Qué tan distantes están? ¿Qué oportunidades? ¿Qué desafíos? ¿Cómo nos preparamos? El tema es
bien interesante porque generalmente este tipo de dinámicas se ven desde una perspectiva como de moda. Yo recuerdo hace unos años yo estaba en la universidad, era derechos humanos, y ahorita viene lo que es las dinámicas ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces tienden a ver como un tema más acercado como a la normatividad. Hay una exigencia en torno a ser ambientalmente sostenibles, a ser coherentes de cara al medio en que se desempeñan las operaciones, no solamente las dinámicas de una organización financiera, sino también de cualquier organización que está operando. En esa medida yo creo que hay una oportunidad enorme, porque lo que tiende a verse como una dificultad es, con una buena perspectiva, se ve como una oportunidad. ¿Por qué? Nosotros hemos venido explorando lo que son las dinámicas de crédito, digamos, de soluciones enfocadas en organizaciones que estén pensando en temas de sostenibilidad. Por ejemplo, si podemos atender a un cliente que esté tomando dentro de su dinámica agropecuaria insumos que tienen un certificado verde, buscamos apoyarlos con un crédito que tenga unas condiciones en términos de tasa un poco más amables. Es decir, nos acercamos a poder reconocer que hay una necesidad de ser ambientalmente sostenibles y coherentes, y nosotros como organización, pues está en el ADN, tenemos que buscar apoyarlos. Cuando uno ve esa dimensión, también ve las cosas de coherencia. Por ejemplo, lo que significa atender clientes que se encuentran en zonas de alta probabilidad de riesgos climáticos y ambientales, deslizamientos. ¿Hay alguna manera que a través de algún proyecto financiado puedan ellos tener acceso a un recurso para desarrollar un muro de contención, para que puedan tener un mejor sistema de enrutamiento de aguas? ¿Cómo permitimos que estos clientes que no son del todo conscientes de la complicación que significa la operación en la zona en la que están desarrollándose, puedan llegar a tener tanto el conocimiento como los recursos para solventarlos de una mejor manera? También hay un ejemplo muy bonito que es la atención de poblaciones indígenas. Las poblaciones indígenas tienen unas características especiales en el país, con sus complicaciones, sus cosas buenas, pero en este caso poderse acercar y brindarles servicios financieros requiere un grado de especificidad que tiene un impacto más social, o tiene un componente social que no se puede dejar a un lado. Entonces yo creo que el reto significa que en un futuro podamos pasar de lo que significa solamente el cumplimiento normativo o digamos así, el sello de sostenibilidad, a empezar a ver oportunidades en torno a que con el grado de coherencia en la operación podamos llegar a prestar servicios financieros o cualquiera de los servicios que las organizaciones tengan en esas zonas, que guarden la coherencia en torno al propósito de los recursos, no solamente con un foco netamente financiero. Es un tema que no solamente está impactando lo que es el sistema financiero, sino en términos generales en los últimos años, y yo creo que pues, no por nada lo que significó el desarrollo de la COP en Colombia y todo lo que fue alrededor, el empezar a ser conscientes de las complejidades y la necesidad de abordar esos temas de una manera coherente y sobre todo inmediata. Me gusta mucho ese mensaje porque lo enlazo con este final. ¿Para qué existe la industria de crédito? Pues igual tenemos seres humanos, hay necesidades, hay expectativas, hay sueños, hay ilusiones, hay proyectos de vida, hay temas de trascendencia incluso, porque si nos olvidamos de eso, tal vez nos estamos sencillamente engañando cuando decimos centrados en el cliente. Pues es que el cliente es un ser humano y no se puede despojar de esa calidad, y todo el tema de sostenibilidad pasa por eso, por ver en el otro a un ser humano como quisiera que me vieran a mí como un ser humano. ¿Algún mensaje final, Julián, Francisco, dándoles nuevamente las gracias por su participación? De mi parte, solo para matizar lo que mencionaba ahorita, mire lo interesante que es lo que ha sido en los últimos años el desarrollo de los indicadores ESG. Yo creo que hay bastantes estándares. No hemos podido llegar a una definición cerrada de cómo medir estos efectos. Estamos todavía trabajando con industria y hoy hay grandes avances, ya hay incluso temas de taxonomía verde que se sacaron relativamente reciente, pero es un tema que viene avanzándose, y es cómo medimos estos efectos de cara a nuestros clientes. Y segundo, de nuevo muchas gracias por la invitación. Yo creo que quisiera resaltar lo que significa de cara a lo que era el tema
la tecnología tiene que ir de la mano con este modelo relacional, con esta parte humana, no se puede perder. Tenemos que seguir teniendo ese criterio sabiendo que la tecnología va a potenciar los procesos que ya tenemos, la digitalización nos permite llegar a otros lugares, ser más rápidos, más productivos, pero el modelo sigue teniendo presente a un ser humano, a un cliente, que tiene que entenderse y que de cara a esto pues nos permite acercarnos a la función social que tenemos como Francisco. No, pues yo básicamente cerraría diciendo que nada, que creo que la incertidumbre nos rodea permanentemente, que la invitación es a así, apoyarnos en la tecnología, a buscar más y mejor información y ver cómo navegar las olas y lo que viene con todo lo que está inherente tanto en los temas económicos como políticos y pues digamos geopolíticos, por llamarlo así. Bueno, fue un gusto compartir con ustedes y hasta la próxima.